No encontrarás mejores personas para este puesto que yo. Son cosas que no deberías decir desde el inicio, sea por escrito o verbal. El primer intento de robar el corazón de un reclutador es a través del currículum. Por esa razón es muy importante que éste hable por ti. Un currículum no es un único documento, por ende debe mantenerse actualizado a cada momento imprescindible de tu vida profesional para ser competitivo frente a otros candidatos o solicitantes, o lo que usualmente se conoce frente al montón. Ionic Edge ahora mismo te contará 10 secretos para poder actualizar tu tarjeta de información profesional, inclusive aún teniendo o no experiencia, tengas o no un trabajo estable o es tu primera vez, pero pretendes cambiarlo en futuro. Estos tips serán totalmente válidos para ti. Y si te quedas hasta el final del video, sabrás una sorpresa que te tendremos guardada. Acércate y escucha el podcast Ion HH, donde profesionales de tecnología y recursos humanos se unen para inspirar, informar y transformar el entorno laboral. Primer consejo: elija primero el formato del currículum según cuál te conviene. Formato es solo estilo y orden en la que información es mostrada en el currículum. Existen 3 formatos usualmente utilizados entre los que puedas elegir. Por ejemplo, el cronológico o cronológico inverso, el funcional y combinado. Si ya cuentas con mucha experiencia en tu carrera, te convendría la opción cronológica, en la que en primer lugar se mostrará tu actual o última experiencia laboral hasta el final o abajo. Esta es la que te convendrá. Ahora, el formato funcional es la que destaca la sección de tus habilidades. Es buena elección si tu experiencia laboral no tiene tantas lagunas o pretendes cambiarte de industria. En otras palabras, quieres opacar aquellos cortes frecuentes laborales o huecos sin laborar, pues te convendría promover más tus habilidades antes como primera impresión. Nos hemos encontrado experiencias profesionales donde a veces algunos no se sienten tan orgullosos de su trayectoria, por muy larga que sea, y optan por encontrar ese trabajo clave que coincida con sus habilidades aprendidas, como autodidacta también. Así que este formato te encaja bastante bien. Y por último, el combinado, usando un poco de los dos anteriores. El combinado es el que resaltas con ambas importancias si tu historial corporativo es tan sustancial como tus habilidades. Este formato es especial donde tu trayectoria quiere remarcarse además de todo lo aprendido y lo que puedes ofrecer para esto. Segundo consejo: adapta tu currículum específicamente a la descripción del puesto. ¿Qué quiere decir con esto? Utilizar palabras claves de la oferta de trabajo o las distintas ofertas de trabajo que estás aplicando. Debido a que hoy en día con tantos solicitantes y también ahora con sistemas de seguimiento de candidatos, o mayormente conocido como ATS, Applicant Tracking System, un grupo de empresas ya está usando desde hace tiempo como primer filtro los reportes que brindan estos sistemas previamente. Así que si lo optimizas bien tu currículum, aumentarás significativamente las posibilidades de recibir una invitación a una entrevista. Por ejemplo, si el trabajo requiere fuertes habilidades de liderazgo, pues resaltar cualquier posición de liderazgo o administración de proyectos dentro de tu currículum, esto demostrará al reclutador que te ajusta perfectamente para la posición. Y entre otras adaptaciones claves, podrías dedicarle más tiempo a la mitad superior de tu currículum, por tratarse de la primera sección que los reclutadores y gerentes de contratación estarán leyendo desde el inicio. Por ejemplo, como en un restaurante, la primera buena impresión es fundamental para incitar a comer allí. Lo mismo será para los reclutadores que deben seguir leyendo. Por consiguiente, haz que tus habilidades y experiencia coincidan con lo que están buscando. Tercer consejo: causa una impresión duradera. Cuando se trata de solicitudes de empleo, una de las cosas que mejor debes dominar es el párrafo introductorio.
un párrafo convincente o lo que es igual el resumen de entrada en el currículum. Es decir, dejar una declaración resumida al inicio para poder captar la atención desde el principio. No tiene que ser larga, incluso puede ser aparte, ya sea un email, como nota en el primer contacto en redes como LinkedIn, o integrado al currículum, que sería lo más recomendable, ya que algo por fuera puede ser más como una carta de presentación. Entonces, esta declaración resumida y bien redactada será tu primera oportunidad de causar esa buena impresión o impresión duradera a ese empleador potencial, la cual podrás causar buen impacto por optar ese trabajo preciado, solo si es convincente tu resumen. Debes destacar bien tu identidad profesional, tus fortalezas principales y también tu valor que aportarás hacia este empleador potencial. Lo único que debes tener en cuenta es evitar declaraciones generales y en su lugar concéntrate en aspectos específicos del trabajo o la empresa que te entusiasme. Esto transmitirá inmediatamente interés para ese puesto. Cuarto consejo, no preocuparte por mantener el currículum en una página. Quizás lo has oído antes y es verdad. Mantener el currículum entre 1 a 2 páginas ayuda a las personas de contratación a ver tus mejores calificaciones brevemente. O por lo menos que en la primera página demuestre tus habilidades principales o tus cualidades y habilidades notables como experiencias adecuadas para la posición, ya que un análisis de experiencia laboral inmediato para el puesto permite que un periodo corto revisar lo más relevante sea más fácil. También permite demostrar tu creatividad para resumir las cosas de una forma legible, ya que este pensamiento crítico, el de ahorrar el espacio, transmite buen significado de la habilidad. Lo único que se busca es que la extensión que tenga sea perfecta. Por supuesto, para candidatos muy experimentados, pueden esperar que al menos tengan 2 o 3 páginas y eso está bien. Quinto consejo, considera lo posible usar una plantilla diseñada profesionalmente. Sabemos que se necesitan años para aprender a diseñar, pero te propongo que te ahorres algo de tiempo y crees un diseño profesionalmente impecable en unos minutos. De todas maneras, en la descripción de este video te dejaremos aquí abajo algunos links de interés para ubicar plantillas que se acomoden a tu profesión. Lo que quiero destacar es que el propósito del diseño del currículum es atraer la atención, destacarte sobre la competencia y si continúas en este episodio es porque buscas hacerlo así, diferenciarte del montón. Cosa que un buen diseño aumenta la impresión positiva en tu candidatura. Todas las medidas, incluso ya contadas hasta aquí en este momento, aumentan mucho las posibilidades de recibir una invitación para una entrevista. Tan solo no intentes lograr un efecto sorpresa, ni crear humores inapropiados como exageración de logros en el currículum. Solo mantener una disposición tranquila. En el diseño se valora es la limpieza, equilibrio y armonía. Los efectos sorpresa son buenos, son útiles, pero no en el currículum. Y para eso, las plantillas existentes en la red pueden ahorrarte mucho tiempo y esfuerzo, porque en lugar de estar trasteando con márgenes en Word, mejor conseguir una plantilla que ya pueda aparecer bien, estandarizada y con buenos patrones aplicados. No estamos en tiempo de estar lidiando con márgenes en Word, así que ubica los links descrito aquí debajo del video para optar por algo moderno y listo. Consejo número 6. Aprovechando que estamos con diseño, elige una fuente atractiva y legible. No pienses que las fuentes del currículum son algo trivial. Verdaderamente la fuente correcta hará mucho en tu currículum. Fuentes que te recomendamos usar, aquí algunas como Verdana, Arial y Helvética. Entre las más importantes, entre las más destacadas. En lo posible, intenta evitar algunas fuentes fallidas como Comic Sans, Papyrus o similares, ya que por el simple hecho de elegir una fuente difícil de leer o no parecer profesional,
te será muy fácil que el gerente de contratación descarte tu currículum sin pensar. Consejo número 7. Las fechas caducan y los tiempos cambian. Es importante esto si deseas mantener el currículum a la vanguardia. La necesidad de actualizar tu currículum también está influenciada por factores externos. Épocas antes y luego de pandemia, muchos tuvieron transición forzada en laborar remoto para trabajos de oficina y muchos prefirieron mantenerse con esa modalidad con el tiempo, la cual si compartes aproximación con estos profesionales y estás enfocado exclusivamente en trabajo remoto o trabajo desde casa, es importante que tu currículum lo comunique por ti con esos cambios o transiciones, ya sea de aquel momento o futuros cambios. Actualizar el currículum no lleva mucho tiempo si lo haces con regularidad. Digamos, 1 mes a 6 meses, agrega nueva información sobre los cambios en tu vida profesional. Todo dependerá de cuán activo estés y estarás muy por delante, especialmente si te mantienes al día con estudios, cursos o especializaciones. Consejo número 8 y muy vital. Hay trabajos que puedes dejar fuera de tu currículum. Así es, y esto por varias razones, ya sea por corta duración o simplemente por la relevancia para el nuevo trabajo. Examinemos cuándo es apropiado mejor omitir o no un trabajo en el currículum. Trabajo de corta duración. Probablemente este puesto agregó poca experiencia o siquiera agregó habilidades en tu vida profesional. Es seguro omitirlo en tu currículum. Sobre todo te ayudará siempre y cuando estas habilidades de trabajo temporal o corto tampoco son tan relevantes para tu nuevo puesto. Puede tornarse la situación que estuviste en un trabajo corto para sustentarte o no agregó tanto valor a tu carrera hasta optar por otra oportunidad apta para tu profesión. Ese es el caso que puedes omitirlo. Tenemos el otro caso, dejar un gran vacío en tu historial laboral, como no poner una oferta de al menos 6 meses o más. Esto se considera ya un tiempo significativo y dejarlo fuera sí podría en duda la brecha de desempleo. Si entiendes que el principal rol no agrega valor a tu profesión o carrera en general, intenta reevaluarlo, a ver si extrae solo las habilidades duras y blandas que puedas incluir en este trabajo, como habilidades de servicio al cliente, de organización, trabajo en equipo, manejo de software o similares. Por ejemplo, si laboraste en un hospital o consultorio y aspiras para una oferta laboral en tecnología, considera involucrar el aspecto técnico, entonces, para aplicar estas habilidades en el nuevo puesto. Hay otros escenarios también en el que hubo muchos contratos o proyectos pequeños durante tu desempeño en ese trabajo. Agrúpalos mejor por trabajo o por contrato con rangos de fechas apropiadas. Lo importante aquí es simplemente no dejar múltiples proyectos dentro de la misma experiencia con periodos de tiempos cortos, a no ser, como ya comentamos anteriormente, las habilidades aprendidas sean bastante importantes o las primeras que deseas para tu siguiente puesto. Consejo número 9. ¿Qué formato debería enviar mi currículum? Considerándose de un envío digital, es decir, vía internet, lo más conveniente es que siempre intentes que sea en formato PDF. De esta manera tendrás la mayor tranquilidad de que el formato no se perderá y el documento llegará en la forma prevista, con alta probabilidad de tener un lector de este tipo de documentos en cualquier dispositivo. Los especialistas de recursos humanos inclusive lo recomiendan en su mayoría, además de que si optamos por la alternativa en Word o formato Docs, puede escaparse la opción de formato y edición habilitada, y estos pueden surgir cambios imprevistos en el camino más fácil. Y por supuesto, no olvides nombrar al archivo PDF con el prefijo curriculum-tunombre.pdf. Esta convención suele ser la más sencilla de encontrar el reclutador o la más fácil de encontrar tu documento. Atento a la información personal a colocar en tu currículum. Último consejo y significativo, por no decir de más, no es necesario incluir la información personal en el currículum. Datos como seguro social, estado civil, nacionalidad,
orientación sexual y hasta creencias espirituales, en lo posible evitarlas o disminuirlas, que incluso en muchos países es ilegal que los empleadores soliciten estos datos personales. ¿Cómo darte cuenta si es seguro o no incluir algún detalle en el currículum? Si el dato personal no es relevante para el trabajo, sencillamente no incluirlo. Son las calificaciones las que demuestren que eres apto para el puesto. ¿Qué información de interés podría colocar? Nombre y apellido es importante. Algunas compañías agradecen como plus la presencia de un segundo nombre también para diferenciar de otros con el primer nombre o primer apellido similar. Simplemente evitar el uso de apodos y pronombres, nada más. Asimismo, incluir la edad es importante para muchos especialistas para validar si se puede adaptar al equipo por múltiples razones. Otro dato de interés: la ciudad donde resides actualmente. Aún solicitándote una dirección para trabajos remotos, imprescindible indicar la zona horaria en que te encuentras. Para concluir, ciertamente, los datos de contacto, tanto teléfono como correo electrónico, de ser posible algún enlace de alguna red profesional como LinkedIn, y opcionalmente, si esto prefieres, alguna red social, pero no es obligatorio ni tampoco relevante para el puesto según sea el caso. Pero los contactos que debes tener cuidado por el hecho de que si solo deja una sola vía de comunicación y no estás disponible, puedes perder oportunidades. Puedes dejar un número alternativo de un familiar o persona de confianza, como también algún contacto de mensajería instantánea, porque en algunas ofertas laborales su objetivo solo es llenar la vacante, y entre mayor la demanda, más difícil reintentar varias veces para un reclutador con el mismo contacto si no responde a tiempo. Y esto resume nuestros 10 consejos principales para embellecer tu currículum, como todo un ninja, y asegurar tu próximo empleo más rápido. Esperemos que estos hacks o tips te hayan resultado valiosos y espero que te permitan crear un currículum que te destaque en el mercado laboral. Y como lo prometido es deuda, además de que te asegures de presionar el botón de suscripción aquí abajo y activar las notificaciones para próximo contenido, a la persona que esté comentando el consejo más útil que le pareció, o incluso compartiendo un nuevo consejo interesante que le ha hecho cambiar las reglas del juego, estaremos seleccionando a 3 de ellos para brindarles análisis a su currículum de forma personalizada. Recuerda, el camino hacia el empleo consta de una serie de pasos, y con Ionix Itch a tu lado, nunca los darás solos. Gracias por mirar y estamos ansiosos por verte en el próximo video. Nos vemos, Troes.